Todo bien, afortunadamente, porque hay salud. Y hay salud para nosotros, para los seres queridos, pero al mismo tiempo muy triste por todo lo que está pasando en el mundo, en el país. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad altísima de casi el 11%, pero aquí encantado. Y a tus órdenes y la de tus alumnos. Gracias. Yo, ante todo, bueno, en mi nombre y en el nombre de los alumnos y alumnas, algunos no han podido venir, están llegando algunos más, aquí se incorpora otro más. Eh, Tenemos una alumna que ha tenido problemas. Hola Marcus. Que ha tenido problemas de salud, ella, y que ha perdido dos seres muy queridos en los últimos días. Y entonces, bueno, ella va a tardar un poquito más en reincorporarse, pero de todos modos, nosotros grabamos siempre estas entrevistas para que aquellos compañeros del curso que no hayan podido asistir luego la puedan ver, ¿no? Y así aprender. Yo les estaba hablando de ti aquí a Muchas las gracias. queridas amigas y amigos. Eh, Amelia es de Colombia y las demás amigas y amigos son de distintos puntos de Brasil. Eh, y les estaba contando un poco de ti. Muchas Eh, gracias. claro que, bueno, siempre hablar de ti es hablar bien, porque no se puede de otra manera, porque Favor, ¿qué me eh, haces? no, es que en el caso, yo he aprendido a lo largo de mi vida que los y las grandes son gente modesta, gente humilde, gente sencilla. Antes yo creía que esta regla tenía excepciones. Hoy estoy convencido que no tiene excepciones. Estoy convencido que no tiene excepciones. Estoy convencido que aquellas personas que he conocido que mostraron ser soberbias, luego me di cuenta que no eran grandes como yo creía. Luego me di cuenta de eso. Eh, Creo que no tiene excepciones, pero el caso de Ever es una persona de una cultura incalculable. Yo les he adelantado un poco del currículum vitae de Ever y habrán visto que Ever se graduó en tantas cosas que ya prácticamente lo único que le faltaba era graduarse también de médico, de ingeniero, de arquitecto. En general, él siempre se ha dedicado a las ciencias humanas, ¿no? Bueno, todas las ciencias son humanas, pero no importa. Pero a las humanidades, por así decirlo. Pero además, no solo ha sido siempre un investigador, un académico, sino que además ha sido una persona de acción. Y en esto Ever se parece un poco a lo que decíamos de Analía Uriarte, de Chile, la semana pasada, lo que decíamos de Damián González Albert, de Inglaterra, la otra semana, que es la idea de que una mujer, un hombre de derecho, en realidad, eh, parece que lo bueno, lo correcto, es que viva su vida de una manera integral que trascienda el aula y que se vaya necesariamente a la acción. Porque es como, digamos, imagínense si vamos a poner Oscar Niemeyer. Vamos a ver, si Oscar Niemeyer se hubiera dedicado a diseñar edificios, pero nunca hubiera construido ninguno. ¿Alguien se imagina Oscar Niemeyer diseñando edificios, pero nunca jamás poniendo un ladrillo, un tijolo arriba de otro? Imposible. Entonces, a veces, algunas mujeres y hombres de derecho hacen pensar en eso, o sea, decir, bueno, qué lindos libros escribió, qué lindos artículos, pero ¿en qué cambió la sociedad? ¿En qué trató de cambiar la sociedad? Porque cambiarla muchas veces no la podemos cambiar, pero si uno por lo menos trató de cambiar algo, y no se trata de que hagas la gran revolución. Eh, Se trata de decir, bueno, yo puse este granito de arena acá y a ver qué pasa. Ever ha sido un hombre
que ha tenido estas cosas muy, muy claras y ha militado en la política, ha trabajado especialmente en derechos humanos. Como yo les explicaba a ustedes, él tiene una figura tutorial, una figura que es la figura del ilustrísimo presidente Benito Juárez, que figura que es en gran medida el sol que ilumina a Eber, porque la verdad es que Benito Juárez fue un hombre muy, muy ejemplar, muy, muy ejemplar. Se parecía un poco físicamente a Eber, tanto es así que ahí cuando uno va por la Alameda y ve el monumento muy imponente de mármol que tiene el presidente Benito Juárez, uno a veces tiende a creer que el monumento, o la quilma, que el monumento es en realidad el monumento a Eber Betanzos, ¿no? Porque se parece mucho con Benito Juárez. Pero también hay una cosa, que es que ambos descienden de la honorable y noble etnia zapoteca. Una etnia, porque a los mexicanos la gente le dice un azteca, pero los aztecas eran un grupo pequeñito. En México vivían una gran cantidad de etnias, con sus propias culturas, sus propios idiomas y demás. De manera que a mí me honra muchísimo tenerlo a Eber hoy aquí con nosotros. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Eber, al pasarle la palabra, es que nos cuente un poco desde el punto de vista jurídico, político, social, cómo se está viviendo la situación generada por el coronavirus en la hermana nación mexicana. Pues muchas gracias, Ricardo. Primero, debo decirte que me siento muy orgulloso de compartir esta clase con mi hermano latinoamericano, porque Ricardo y yo somos hermanos latinoamericanos, más allá de nuestras nacionalidades, que son también pueblos hermanos, y eso me da mucha felicidad. Y de compartir este diálogo, además, con sus alumnos, que junto con su familia y sus amigos, sus alumnos, sé que representan lo más importante en el corazón de Ricardo. Entonces, me siento muy honrado de estar compartiendo esta plática. Y bueno, lo que les quiero compartir al respecto es que como todos los gobiernos han vivido en el mundo, que han sido prácticamente todos, esta pandemia los tomó de sorpresa. El Estado mexicano no estaba preparado para poder dar una respuesta acertada en la dimensión que tomaría el COVID. El gobierno mexicano fue muy atento a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Sin embargo, al reaccionar con la misma velocidad con la que reaccionaban los gobiernos, es decir, con demora y con retraso ante esta situación, las medidas que se tomaron terminaron llegando tarde. México hasta el 23 de marzo comenzó su Jornada Nacional de Sana Distancia. Antes del 23 de marzo se veía, por ejemplo, los Estados Unidos, nuestro vecino, colapsar en muchas de sus ciudades fronterizas a nosotros, sin que en México hubiera mayores reportes de casos. Y no es que no hubiera casos, solamente que no estaban aún reportados como una enfermedad que se llamara COVID, sino aparecían como neumonías, que son muy similares, lo cual implicaba un subregistro. El Estado mexicano, sin embargo, sí tiene previsto desde el siglo pasado una figura muy interesante para poder hacer frente a una emergencia nacional como es una pandemia o incluso una epidemia. Esta consiste en el uso de facultades extraordinarias para gobernar que se le pueden dar al presidente de la República para poder emitir todas las disposiciones que él desee para hacer frente a una situación particular, siempre y cuando el Congreso lo autorice y el Congreso reciba cuentas. Sin embargo, esta facultad solamente se ha utilizado durante el siglo XX en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y en el siglo XIX
su uso más emblemático ocurrió precisamente en tiempo de Juárez, de quien hablaba don Ricardo, respecto de la guerra de reforma y la invasión francesa, una gran invasión que sufrió México de 100,000 soldados franceses que llevaron a tomar medidas extraordinarias. Política e históricamente, usar esa figura tiene un peso histórico muy fuerte. Sin embargo, esa puerta está abierta, porque implicaría dar medidas extraordinarias en todos los sentidos, en todos los rubros que se pueden imaginar. La figura ahí está prevista en la Constitución y no se ha hecho uso. Muchas voces constitucionalistas mexicanos abogaron de que la mejor manera para poder hacer frente a una situación extraordinaria consistía en dictar medidas extraordinarias sin esperarse a las dilaciones de los congresos, de la propia distribución de competencias que había en el Estado. Pero hacerlo implicaría en los hechos rozar siempre la posibilidad de un gobierno que abusara de sus facultades, que llegara a rozar incluso medidas de tipo dictatorial como la restricción o suspensión de libre circulación de personas y demás. Hace unos 80 años se introdujo en el derecho mexicano una figura que es el Consejo Nacional de Salubridad, que es por la cual se optó. El Consejo Nacional de Salubridad es una institución que está presidida por el secretario de Salud que designa el presidente de la República y por lo tanto es el que tiene la dirección y en el cual se unen todos los gobernadores de los estados, es decir, están todos los gobernadores de los estados, el secretario de Salud, que depende del presidente, y que puede dictar medidas que en los hechos son extraordinarias porque implican reducir los horarios en los cuales las personas pueden tener movilidad, porque implica también canalizar el ejercicio de recursos públicos sin pasar por reglas de otro tipo de procedimientos para hacer uso de recursos con mayor libertad. Esta figura había sido utilizada en México en la epidemia del SARS en la versión que afectó al mundo hace algunos años. Y se hizo uso y se dieron algunas reglas eh, que se perfeccionaron a partir de la situación de emergencia que se vivió. Entonces se optó por esa figura. El Consejo Nacional de Salubridad lo que hizo fue establecer 3 fases para el desarrollo de las medidas de seguimiento a la pandemia. La primera, pues es que es el momento en el cual está el virus ya en el país, están esperándose los contagios de las personas. El sistema de salud lo que hace es comprar insumos para prevenirse de algo que va a pasar, que consiste en que personas van a asistir a buscar cura a la enfermedad que tienen y que va a implicar algo muy delicado, que consiste en que tengan los hospitales la infraestructura necesaria para atender un caso como el COVID. Y en los hechos eso significa ventiladores, porque hasta hace algunas semanas se pensaba que la manera más eficaz de atender los casos graves era con ventiladores. En la estadística mexicana está que el 90% de las personas que les ponen los ventiladores fallecen. Y eso va a implicar que la mayor atención debe estar en evitar que lleguen a utilizar los ventiladores como sea una medida extrema. Pero el gobierno mexicano se da cuenta que tiene un déficit de 5,000 ventiladores. Es decir, en los hospitales del país hacen falta 5,000 ventiladores y no tienen dónde poderlos comprar con velocidad, que implica algunos problemas, porque el mayor proveedor de ventiladores es una empresa norteamericana que está sentada en Tijuana, al lado de la frontera con Estados Unidos, pero que no le vende al gobierno mexicano, sino solo al gobierno norteamericano. Entonces fue convencer al gobierno norteamericano que le permitan vender algunos ventiladores para que puedan llegar. El gobierno mexicano negocia con el gobierno suizo para la compra de los ventiladores, también con el gobierno chino, bajo condiciones que en los hechos van rebasando las necesidades, los tiempos de adquisición. Y ahorita voy a regresar a este punto que se refiere a los insumos y los efectos que vamos viendo ahora. En la segunda fase, nosotros ahorita estamos en la tercera fase, debo decir, es cuando los hospitales comienzan a llenarse. Y ahí lo que hay que evitar, eso siempre lo ha tenido claro el gobierno mexicano, es el colapso del sistema de salud. Ese colapso del sistema de salud ocurrirá cuando las entidades federativas no tengan capacidad de poder atender con camas y con tratamientos suficientes a la cantidad de personas que están requiriendo
de un servicio. Entonces el gobierno mexicano en esa fase 2 lo que hace es acordar con la iniciativa privada, con los hospitales privados, que pueden recibir personas para ampliar su capacidad de camas y de atención, y monta una serie de hospitales de campaña, por así decirlo. Para la fase 3, en la cual estamos, lo que se vive es la cúspide de la pandemia. Durante la fase 1 y la fase 2, el gobierno mexicano en su Jornada Nacional de Sana Distancia lo que buscó es, con estas medidas de que las personas no estén a 1,5 metros, de que los restaurantes estén cerrados, los bares cerrados, no haya conciertos, es que se ralentice la cantidad de personas que resultan infectadas para que no se desborde la capacidad hospitalaria en el país. La previsión hasta este momento del gobierno mexicano es que no va a darse esta situación que se llama colapso del sistema sanitario, por lo menos en la mayor parte del país. La situación más grave ocurre en la Ciudad de México, porque al día de hoy tenemos una ocupación de camas del 76%. Y el gobierno de la Ciudad de México, que son entidades en una federación autónomas, lo que ha establecido es, a diferencia del gobierno federal, si bien son autoridades que trabajan de consumo porque son del mismo partido político, un semáforo de actividades que pueden realizarse y no realizarse a partir de precisamente la ocupación hospitalaria. Y mientras la Ciudad de México no baje al 65% de ocupación máxima en sus hospitales COVID, la Ciudad de México no va a regresar a sus actividades. El país vive a la par, como los diferentes lugares del mundo, un drama que acompaña a la epidemia del COVID, que es el drama económico. Hasta la semana pasada, la pérdida de empleos registrada en las instituciones oficiales alcanza el 1,000,000 de personas que en 2 meses y medio han perdido su fuente de trabajo formal, considerando además que el 5% de la economía del país trabaja de manera informal. No se cuentan con datos para saber cuántas personas de la economía informal también están en esta situación. Y entonces se vive una situación, aquí sí, diferente, me parece, en el caso mexicano, a la que ocurre en la mayor parte de los países de América Latina y de muchos del mundo, respecto de la estrategia que toma el gobierno para cómo apoyar a la pequeña, la mediana y la gran empresa para que no despidan personas. Y aquí consiste en que la mayor cantidad de los países en lo que han optado es en otorgarle incentivos fiscales a las empresas, o han, en algunos casos, ventilado la posibilidad de que el Estado participe comprando acciones de determinadas empresas para evitar su quiebra. Los empresarios le han exigido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano que tome medidas similares, que otorgue grandes paquetes de estímulos fiscales, que otorgue subsidios, que tome medidas que protejan a la empresa para que la empresa no tenga que despedir. El discurso del gobierno federal lo que ha dicho es: la experiencia mexicana, lo que vive en su historia, es rescates a las empresas en donde el Estado invierte gran cantidad de dinero endeudándose, y a la larga las empresas pues terminan quebrando por las propias circunstancias de la crisis, y el pueblo, es decir, todos, se quedan con su deuda, que es la deuda originalmente de las empresas. Ese es el discurso del gobierno federal. No quiere decir que así sea en la práctica, como lo ven los analistas. Y lo que dice el gobierno federal es más bien: lo que yo voy a hacer es establecer un programa sin precedentes de pequeños créditos hacia la población, de cantidades que oscilan entre los 2,500 y los 2,000 y los 10,000 pesos, para que puedan pagar sus rentas durante esta Jornada Nacional de Sana Distancia, que va a terminar en su primera etapa el 1 de junio, para que no dejen de pagarle a los que les están arrendando inmuebles, para que cuando termine esta situación puedan hacer algún tipo de emprendimiento para renovar su giro comercial. Y todo esto ocurre a través de créditos a la palabra, que es una apuesta muy arriesgada, porque de la cantidad de recursos que se están dispersando,
podría verse la tentación, uno, de un esquema clientelar, cuando el próximo año va a haber una gran elección federal en el país en el cual se va a renovar la mitad del Congreso. Y si a las personas les dan recursos, pues siempre existe esta posibilidad. Y una segunda, ¿cuántas personas no van a estar en condiciones de poder regresar estos recursos en sus créditos que son a la palabra hacia el Estado federal? Y al mismo tiempo que ocurren estas circunstancias, en el país se están viviendo una serie de medidas que tienen, lo digo en sus palabras, conmocionada a la clase política nacional y pública, porque se están tomando, más bien se están presentando iniciativas en el Congreso de la Unión que resultan estridentes. Por ejemplo, la semana pasada, una en donde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, perdón, que es una entidad autónoma, tenga como una de sus obligaciones medir la riqueza. Y eso ha puesto de cabeza a varios sectores del Estado porque dicen, ser rico no es algo malo en sí, y si el Estado mide la riqueza de las personas, que ya lo tiene a través de las declaraciones de impuestos, pues lo que puede establecerse es un Estado policía. Eso dicen los que son contrarios a esta medida, porque entonces van a buscar de dónde adquirí yo las propiedades y van a intentar cuadrarlo con los registros inmobiliarios y con los registros tributarios. Es decir, se va a desatar una cacería de brujas. Eso es lo que dicen los detractores de esta medida. Una segunda medida. El gobierno mexicano ha decidido suspender los subsidios que otorgaba de manera directa a todas las energías sustentables, las energías verdes. Las reglas que había establecido para el juego de la generación de energía el país implicaban que durante un lapso entre 5 y 10 años a quien establecía una planta eólica se le otorgaban amplísimos subsidios que hacían rentable su inversión. Sobre todo tenemos inversión española en varias partes del país con energía eólica y los parques solares. Y el gobierno mexicano lo que ha hecho es ir contra esa legislación y decir, no vamos a dar subsidios. Los que generen energía verde van a tener que pagar sus impuestos. Y entonces eso ha llevado a que un número significativo de entidades federativas estén planteando llevar a la Suprema Corte de Justicia un recurso en donde están diciendo que el gobierno federal está extralimitando sus facultades legislativas para regular una materia que de suyo contraviene objetivos que el Estado mexicano ha aceptado, por ejemplo, en los objetivos de la Agenda 2030, que tiene que ver con los bonos de carbón. Y eso va a ser una discusión amplia que se va a realizar. Hay otro problema adicional. México, país federal, el año pasado comenzó su transición en la mayor parte del país a un esquema sanitario muy interesante que les voy a platicar ahorita. Como federación, hasta hace 2 años, lo que se establecía es que existe un derecho universal a la salud que garantiza la Constitución. Vivimos en un país federal, entonces la federación dice, de mi gasto total, el 1% lo destino a gasto de salud y se lo reparto a los estados para que los estados construyan hospitales, le paguen a sus médicos, compren sus insumos y garanticen ese derecho a la salud a cualquiera que vaya, cualquier mexicano, extranjero que vaya a un hospital en cualquier parte del país. Sin embargo, en los hechos, eso lo que implicaba es que los estados, en algunos casos, la salud era más cara que en otros, porque unos compraban una aspirina a 10 pesos y otros la compraban a 100 pesos, y diferencialmente, porque los estados chiquititos tenían una capacidad de negociación muy reducida frente a los conglomerados farmacéuticos que hacía que les vendieran más caro. Y el estado dice, lo que voy a hacer es regresar a mi modelo original, el que tenía yo hasta hace 10 años, que consistía en que la federación concentra todo el sistema de salud, la federación le paga a los médicos de todo el país y la federación se encarga de todos los tratamientos. Eso desató una pequeña revolución en el país, porque un grupo de gobernadores opositores no estuvieron de acuerdo en sumarse a este instituto, que es un instituto de salud universal que se haría cargo de todos estos insumos, y lo que dijeron es,
tu federación sígueme dando el dinero y yo con el dinero me encargo de garantizar la salud a todo aquello que lo pida. ¿Cuál era la versión? O lo que ocurría, o lo que ocurre en los hechos, es que yo recibo recursos, entidad federativa por parte de la federación, y en este momento se convierten en mis recursos. Si yo tengo 10,000 pesos para pagar gasto de salud, pero nada más ocupo 3,000, los 7,000 restantes me los puedo gastar en lo que yo quiera. Para los estados eso implicaba más dinero. Y entonces decían, no, si tu federación lo gastas, pues tú manejas tus economías. Si yo recibo el dinero, yo lo gasto como quiero y lo hago eficiente como yo quiero. Y si lo deseo, incluso le invierto más dinero. Ese es el argumento que tienen los estados. Este tránsito había comenzado a mediados del año pasado. La pandemia nos agarró a la mitad de la transición del sistema, que como entenderán ustedes es complejísimo, porque ahí estamos hablando de cerca de 200,000 trabajadores sanitarios que estaban en el momento de pasar de los estados a la federación, de que les pagaran sus nóminas, de que les dieran sus batas, sus insumos médicos, y se quedaron en medio en la luna de saber qué es lo que ellos tenían que hacer incluso en cuanto a protocolos de salud, porque si trabajan para la federación, siguen un protocolo federal. Si trabajan por los estados, siguen bajo sus reglas. El Consejo Nacional de Salubridad lo que ha hecho es intentar mediar esta situación. La verdad es que como cualquier país que vive tiempos tan complicados como los que implica el COVID, pues ha habido mucho descontrol en muchas materias que tiene que ver hasta el uso de las partidas presupuestales efectivas que los estados deben utilizar para comprar recursos, porque las reglas no resultan claras para todos. Y eso va generando diversas problemáticas en específico, sobre todo en los municipios que son de usos y costumbres, porque en los municipios de usos y costumbres, como mi pueblo, les explico a qué se refieren los usos y costumbres, que nosotros, nuestra autoridad, la elegimos en una asamblea en donde a mano alzada se decide quién es el que hace la función de presidente municipal por 2 años o de síndico, sin que haya un sistema de boleta y que le den su registro y demás, y que normalmente en los pueblos son cargos honoríficos. Pero eso va a implicar en la práctica que ese presidente municipal que se eligió en una asamblea a mano alzada es el que va a recibir los recursos para poder dotar de las medidas de seguridad en su comunidad. Y eso ha llevado en los hechos, por ejemplo, que la mayor parte de comunidades indígenas hayan tomado medidas motu propio fuera de lo que establece el Consejo Nacional de Salubridad, estableciendo disposiciones como impedirle la entrada a personas que vienen de otros pueblos, cerrando las entradas de sus comunidades, limitando el libre acceso, pero que en las circunstancias, pues es lo único que pueden hacer. Y eso pues va a implicar graves problemas. El país hereda, además, un problema derivado de la corrupción muy grave. La cantidad de hospitales que se han construido en los últimos 10 años y no se han concluido, es decir, quedaron como cascarón, alcanza casi 200 hospitales. 160 hospitales se construyeron en los últimos 10 años y quedaron como cascarón. Simplemente se inauguraron las obras, se dijo que había un hospital, pero cuando llegan al hospital no hay nada, no tiene aparatos, no tiene personal. Y eso implica que en los hechos, los hospitales que ya existen se vean sobrepoblados y muchas personas tengan altas dificultades para poder llegar a esas comunidades. Es decir, llega en un momento muy endeble para el sistema de salud. El Estado mexicano lo que ha buscado es, a través de las sesiones del Consejo Nacional de Salubridad, dar medidas que resulten uniformes para el país. Pero en los hechos, lo que ha ocurrido es un fenómeno bien interesante que afortunadamente en este momento nadie lo ha llevado al punto de litigio, pero seguramente va a ocurrir. Hay entidades federativas, como el caso del Estado de Sonora, o en particular el Estado de Sonora, que ha dictado una serie de medidas que fácilmente, bajo un observador constitucional, llevarían a una invasión de facultades de la federación en la regulación de libertad de personas, de medidas de atención
ante una emergencia de este género en seguridad, en salud, toques de queda en la práctica, que se dictan bajo una legislación estatal. Y lo que están haciendo los estados, por ejemplo, o sobre todo el estado de Sonora, es decir, yo soy un estado soberano. Mi objetivo es la salud de mis habitantes. Establezco las restricciones para que nadie de otro estado pueda entrar a mi estado si no cumple con este tipo de requisitos. En un estado federal eso es impensable, pero nadie lo ha cuestionado todavía hasta este momento. Y los estados, sobre todo ese que le refiero, ha dado pasos más adelante que la federación en algunas materias. Va a tener otra problemática de consumo en estos tiempos. Todo marzo se lleva a cabo la recaudación a nivel federal. Se presentan las declaraciones de modificación patrimonial y de ingresos, y eso va a implicar que las personas paguen impuestos. Se pensaba, afortunadamente no ocurrió así, que iba a haber una natural caída de la recaudación. El Estado mexicano iba a tener menos dinero por el pago de impuestos, contribuciones, servicios, por una cuestión lógica, que consiste en que las personas pues no están trabajando, no tienen actividades, van a reportar pérdidas, no van a reportar ganancias bajo ninguna circunstancia. Pero según reporta la Secretaría de Hacienda, justamente el día de hoy, lo que ocurrió fue lo contrario, hubo mayores ingresos porque se amplió la base presupuestaria, pero eso es un efecto que no va a durar mucho tiempo. En las recaudaciones mensuales, lo que vamos a ver es la lógica caída cuando las distintas calificadoras estiman que el Producto Interno Bruto del país puede caer entre un 4 y un 7%. ¿Puedo Lo cual va preguntarte a una pasar, cosa? claro, ¿Puedo, lo que puedo, puedo gustes. preguntarte No, algo? por favor, lo que gusten. Bueno, ante todo, gracias porque nos has dado un panorama, la verdad que una conferencia espectacular, un panorama Muchas muy, muy gracias. claro. Eh, yo te pregunto, en el caso particular de México y a partir de lo que nos estás diciendo, entonces, lo que no me queda demasiado claro es, Uh -huh. ¿podemos estar hablando de que a nivel o del gobierno federal o de los gobiernos de los diferentes estados se esté dando un cierto grado de autoritarismo, de avance sobre los derechos de las personas con motivo del COVID? Sí, es una situación que se vive en estos momentos en el país, que se discute, por ejemplo, en esta medida que les refería de medir la riqueza. Es una iniciativa que se presenta por parte del presidente del partido en el poder, aunque el presidente de la República dice que él no está de acuerdo con esa medida. Pero cualquiera que lee la política entenderá que el partido del presidente en el poder pues lógicamente tiene que tener comunicación con el presidente, al menos eso. Entonces, son medidas encontradas. En otro punto, los estados lo que han amenazado es con romper el pacto fiscal, que consiste en yo estado recaudo y después te divido lo que le toca. Los estados dicen, no, yo voy a recaudar y eso va a implicar en términos de poder para el ciudadano una situación muy compleja, porque yo ciudadano, ¿a quién le pago? ¿A la federación o al Estado? Mi negocio está en una entidad federativa, no está en la federación, yo tengo que pagarle al Estado porque si no me clausuran, pero si no, llega la federación y también me clausura. Entonces, ¿a quién le pago? ¿Le pago dos veces a las dos personas? Que esa es una amenaza que tienen las personas. Una más tiene que ver con la circulación y eso le refería, por ejemplo, en el caso de las comunidades que están impidiendo el paso para que no infecten a sus comunidades como medidas que están tomando motu propio. Y se vive también otro fenómeno de esas situaciones de abuso de poder, que es la ausencia del Estado de Derecho. ¿Y en dónde lo voy a referir? A pesar de que el Estado manifiesta que el robo simple ha caído en esta pandemia, son estadísticas que manejaba la semana pasada, lo cierto es que se están viendo fenómenos muy extraños, que consisten en que los grupos del crimen organizado aparecen repartiendo despensas o
los secuaces del crimen organizado aparecen imponiendo toques de queda fácticos, en donde lo que dice es con pancartas que si salen se las van a ver con tal cartel, bajo el Estado que no dice nada. Es decir, se están mostrando los factores reales de poder, lo cual deja un Estado sin Estado. Todo eso se está viendo. Y ahora, como coincidió con las declaraciones de impuestos, pues yo solo quiero referir un hecho en particular. Había una empresa que también lo tienen seguramente ustedes en sus países, que se llama Grupo Walmart, que le adeudaba al Estado mexicano 14,000 millones de pesos. La invitaron, dicen los medios, a que pagara. Invitar a pagar es no seguir los caminos legales. Es dialogar diciéndole la fuerza del Estado llegará, que al contrario, estamos todos contentos que haya pagado. Ya pagó sus 14,000 millones de pesos. Teníamos otra empresa, una aerolínea, que debía 2,000 millones de pesos y que también la invitaron a pagar. Pagó 2,000 millones de pesos. Un particular tenía un litigio con una empresa del Estado, que es la que maneja la construcción de la vivienda, y le debía 2,700 millones de pesos. La invitaron a pagar, ya pagó sus 2,700. ¿Y dónde les digo por qué los invitaron? Porque en el caso de unas empresas acaban de presentar la semana pasada una denuncia contra la autoridad que los invitó a pagar, amenazándolos de aplicarles toda la fuerza del Estado en esta circunstancia. Creo que estoy con dificultad acá. Listo. Yo Sí. te hago una pregunta. Muy claro lo que me estás diciendo. Ahora, tanto en esto que nos has comentado como en tu observación anterior, habías destacado en algunos de estos supuestos que planteaste, eh, digamos, episodios en los cuales hay una violación constitucional, hay un pasar por encima o ignorar restricciones o principios constitucionales, y decías, y no pasó nada, y no pasó nada. Mi pregunta, con relación a México, pero también con relación a tu visión del mundo en este momento, de Latinoamérica, del mundo en general, ¿se está produciendo a tu forma de ver en estos últimos 3 meses más o menos que llevamos desde que explotó a nivel mundial esta enfermedad, estamos viviendo, a tu juicio y con tu sabiduría y tu experiencia, estamos viviendo un fenómeno de un estado normal de, digamos, incumplimientos constitucionales consentidos en general con motivo de esta situación? Eh, Me parece que lo que hay es más que un incumplimiento consentido, una situación de abuso de los márgenes de interpretación de una facultad en la circunstancia de la pandemia para poder obtener los mayores beneficios en una agenda política, en una agenda de atención de la propia circunstancia de salud que se vive, pero también como una manera de ocupar terreno político. Y lo quiero citar en el caso mexicano, muy específicamente. La elección del presidente de la República hace 2 años y medio en México resultó de manera como una victoria apabullante para la oposición. Es decir, no ha habido presidente más votado en la historia del país que el presidente López Obrador, y que además tiene una abrumadora mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en entidades federativas. Es decir, hasta antes de la pandemia parecía que era el dueño de todo la escena política nacional. La situación de la pandemia, por esto que hemos comentado respecto de cómo los estados han usado en algunos casos sus facultades, ampliándolas más allá de lo que la propia Constitución parece permitirles, les ha permitido a los gobernadores tener nuevamente una figura pública en la escena política nacional,
porque ya se arman como bloques que parecen tener cierto eco porque están respaldados por sus ciudadanos. A un ciudadano de Coahuila le interesa la salud de los coahuilenses más que la salud de los oaxaqueños o de los chiapanecos. Y si su gobernador enarbola eso, aún en contra de las disposiciones de la federación, pareciera que lo que está desatando es un egoísmo en cuanto a medidas que resulten benéficas para unos, aunque perjudiquen a otros. Y si alguien manifiesta que está haciendo uso de una facultad, aunque claramente parezca que está yendo más allá de esa facultad, si es su beneficio, tiene un respaldo social, lo cual va a implicar situaciones contradictorias. En el caso mexicano es difícil de medir por una cosa. Si bien el gabinete del presidente termina muy desgastado en el manejo de la crisis, de que el legislativo toma medidas muy extrañas como estas que les platicaba de la medición de la riqueza y demás, la popularidad del presidente se mantiene relativamente constante, es decir, ronda el 60%. Es decir, tenemos un presidente hiperpopular que no está llevando el grado de desgaste que llevan los otros órganos de gobierno. Y eso lo que hace es que el presidente con esa hiperpopularidad lo que haga es ronde el ejercicio de las facultades siempre en su límite y siempre parece que anda ahí. Y les pongo un ejemplo muy práctico. La única institución facultada para recortar el gasto de las instituciones públicas es la Secretaría de Hacienda. Y aquí el presidente lo que ha hecho es firmado una carta, se le ha enviado a la secretaria de la Función Pública, que no es de Hacienda, y la secretaria de la Función Pública ha instruido a todo el gobierno federal a reducir su gasto en un 75%, lo cual parece absolutamente fuera de cualquier escenario normativo posible, porque la única que puede ordenar el recorte del gasto es la secretaria de Hacienda. Y si hay un procedimiento de responsabilidades administrativas para un ente público por no pagar la renta y no va a poder pagar la renta porque le redujeron el 75% del gasto, pues él va a decir, me dictó la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública va a decir, es una instrucción del presidente en una carta. Sí, pero el presidente no tiene facultades para eso, bajo las propias leyes. Pero marcan en esa rayita máxima de quién se va a pelear con el Estado cuando va en su segundo año de poder y cuando tiene en este país, por ejemplo, muchas herramientas a partir de que este es un país donde se vive uno de los sistemas más ineficientes de cobros de impuestos. Y cuando le estoy diciendo de uno de los sistemas más ineficientes de cobros de impuestos, es que hay un altísimo grado de evasión de impuestos. Y los empresarios, muchos de ellos, tienen miedo porque evaden impuestos. En este país, por ejemplo, se vive el caso de las llamadas factureras, que son empresas que se dedican a vender facturas para que pues cada quien pueda justificar sus gastos. Están perfectamente identificadas, pero por lagunas normativas no se les ha podido sancionar. Y hay empresas factureras que le proporcionan facturas hasta por 200,000 millones de pesos a cerca de 2,000 o 3,000 entes diferentes en un caso que me viene a la mente ahora, que es imposible que tenga servicios con tantos y que facture tal cantidad de dinero. Y cuando van a sus domicilios fiscales, pues resulta que están en colonias que no tienen nada que ver con su presumible giro empresarial. Entonces, lo que pasa es que cuando se dictan estas medidas y un particular que le rentaba un edificio al Estado y que ahora no le va a poder pagar, que está sustentada en una carta de la Secretaría de la Función Pública y una carta del presidente, pues la va a pensar dos veces para poder ponerse a pelear con el Estado porque sabe que le va a caer la espada de Damocles. Y eso lo que implica es un Estado que se vive no precisamente en un marco de legalidad. Entendido. Y te pregunto, desde el punto de vista, o sea, ya nos has mencionado en un par de oportunidades a las comunidades indígenas, que es un aspecto que sé que te interesa y que estudias muy especialmente. México es uno de los países más emblemáticamente portadores de una herencia y de una tradición y
de una cantidad importante de grupos originarios con conciencia de su pasado y de su cultura y de su identidad y demás. ¿Cómo están viviendo los grupos indígenas en México la situación esta que estamos pasando por el coronavirus? Bueno, lo primero que debo mencionar es que los pueblos indígenas en México tienen una cuestión favorable, paradójicamente, que se llama el alejamiento. Y eso quiere decir que son comunidades que durante siglos, durante 500 años, los 300 de la colonia española y los 200 que llevamos ahora, han vivido en el abandono, el atraso, pero sobre todo la incomunicación, lo cual ralentiza la llegada de este virus a sus comunidades. Que lo ralenticen no quiere decir que no vaya a llegar. Y sobre todo, considerando que uno de los programas emblema de asistencia social de este gobierno es el de darle recursos, becas universales a los jóvenes, sin importar si estudian, si trabajan o qué es lo que hacen. Y el gobierno federal cada mes lleva recursos a través de unos funcionarios que, miren el nombre que le pusieron a estos funcionarios, se llaman servidores de la nación, que acuden a entregar en efectivo sus dineros, porque no hay bancos, a los que son beneficiarios de los programas. Y eso lo que va a implicar necesariamente es que los riesgos de contagio vengan de fuera. En algún momento van a llegar. Ese abandono se vuelve más grave considerando los hospitales, como los dividimos aquí en México, que son hospitales de atención primaria, atención media y atención alta. Los hospitales de atención alta no están cerca de las comunidades indígenas, están muy alejados de las comunidades indígenas. Y como ustedes saben, en el caso de esta enfermedad horrible, la salud de las personas puede deteriorarse de una manera impresionantemente rápida. No van a alcanzar a llegar a tiempo. Y mientras eso pasa, el contagio de sus comunidades va a ser mayúsculo. Si uno visita los pueblos, no los va a ver portando mascarillas, porque no están usando mascarillas. Uno, porque no las tienen. Dos, porque no saben para qué funcionan. La tercera, porque no forma parte de su identidad tradicional. Ellos están acostumbrados a otro tipo de cosas, otro tipo de remedios. Tienen un punto a favor que también va a terminar jugando en contra. Si uno ve lo que le refería al principio de la plática, la tasa de mortalidad mexicana, que es muy mala, 10.63, casi el 11%, en las comunidades indígenas esta apenas supera el 6%, en los que se declaran autoasignados como pobladores indígenas. Y eso radica en esto. México tiene esas tasas tan altas porque es el país con más diabetes en el mundo, porque es uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo, porque comemos muy mal. Los pueblos indígenas comen lo que cultivan, sus autocultivos. Pero el problema está en que con el colapso de la economía, los pobladores indígenas, si no mueren de COVID, que es algo que no se le desea a ninguna persona que llegue, sí van a sufrir como nadie los estragos económicos, que puede llevar incluso a situaciones de hambre, porque pueden tener su cosecha de maíz, pero si no hay quien les compre su cosecha de maíz porque los mercados están cerrados, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a comer? Y eso sí va a pegar necesariamente en las comunidades indígenas. Si uno analiza la población pobre en México, son 33 millones de personas que se supone que están, y se supone porque nunca se podrá medir efectivamente la pobreza, el 70% de esos pobres, muy pobres, son indígenas. Y de ese 70%, el 80% son mujeres. Y eso lo que va a hacer es que la escala de pobreza en este país va a explotar. Lo saben todos, puede aumentar hasta 20 millones de pobres, decían las previsiones, pero sobre todo le va a pegar a las comunidades indígenas. Y una salud deficiente va a hacerlos incluso más proclives a las diferentes olas que se van a vivir en esta pandemia, en tanto no haya una vacuna y la vacuna llegue con cierta velocidad.
vacuna que, por cierto, a las comunidades indígenas va a llegar tarde y va a llegar mal. Muchísimas gracias. Te hago una pregunta más y después abro a las preguntas que te quieran formular nuestras queridas amigas y amigos. Así, digamos, yo sé que no sos un vidente, ni un oráculo, ni un profeta del futuro, pero sos una persona con una gran capacidad de análisis y un gran conocimiento de la sociedad mexicana y de otras también. Eh, Hasta como se está viendo ahora el proceso en México, ¿te parece que apunta hacia que, terminado todo esto, el día que termine, se verificaría un fortalecimiento o un debilitamiento de la institucionalidad en México a consecuencia de esto? Mira, paradójicamente a lo que muchos analistas ven de que el gobierno presidencial, que es este término muy mexicano de que nosotros lo que vivimos no es un federalismo, sino vivimos un presidencialismo, donde todo gira en torno al presidente, dicen después de esta pandemia, la 4T famosa, que es el movimiento que dirige el presidente, va a quedar profundamente debilitada. Yo tengo un punto de discrepancia respecto de esa visión. Y mi razón tiene dos elementos. La primera de ellas, que más o menos lo ventilé ahora, que consiste en que la base votante del presidente es la base que no tiene nada. Son esos 33 millones de personas pobres que van a ampliar su base quizá a 20 millones más, según las previsiones, y que reciben un subsidio. Si hay una alternativa en el poder, les van a quitar ese apoyo social, por lo menos en el discurso ideológico político que van a utilizar en la campaña del próximo año. Y lo que hay es que se está generando, y no es algo positivo, la posibilidad de un enorme esquema clientelar que lo que va a hacer es fortalecer al gobierno en su base dura de votación, porque les pondrían en riesgo la pérdida de los recursos que van a obtener. Y una segunda cuestión, que esa es de carácter macroeconómico. Más allá de todos los debates y discusiones que puede haber sobre el manejo de muchas medidas respecto de la situación del COVID, la gran parte de ellas ciertas, y ciertas como para cualquier gobierno de que nadie estaba preparado para tomar las decisiones apropiadas y que se han tomado muchas decisiones mal, como creo que lo han hecho muchas instituciones en el mundo y estamos condenados a hacerlas porque no sabemos qué es lo que está pasando. Sí ha habido algo interesantemente bien gestionado en México, en mi punto de vista, que ese es el rubro económico. Y les voy a decir lo siguiente. Las calificadoras que han opinado sobre México, Fitch, Moody's, los bancos, Santander, etcétera, prevén que al inicio de la pandemia el peso mexicano se iba a ir hasta 30 pesos. Decían que la caída del Producto Interno Bruto iba a llegar al 8 o 9%. Las medidas que tomaba el presidente, que les he platicado, de no darle incentivos a la empresa, de no endeudar al país y demás, se decía por las calificadoras que es lo que iban a provocar este gran colapso en la economía nacional. Los hechos, lo que está mostrando hoy, y me refiero a los hechos de ese mercado global en el que participa México, es que hoy el peso está en 23 pesos. Lo máximo que subió fue 25 y comenzó a estabilizarse, estabilizarse, estabilizarse. Las previsiones de las calificadoras ya no hablan del 8 o 9% de caída, hablan del 4.7, del 4%, con lo cual quiere decir que si algo que la gente no perdona es la economía. Y si la gente no perdona la economía y la economía no va al desastre como vaticinaban las calificadoras internacionales hace 3 meses, eso quiere decir que si esta situación se mantiene, que no lo sabemos todavía, el gobierno va a gozar cuando esto termine y pase, ojalá pronto, con un necesario efecto péndulo, que es que la economía va a crecer de manera alta.
Digo, no sé si va a alcanzar suficiente a crecer un 8% para tener un crecimiento si cayó el 7%, y va a crecer el 1% realmente. Pero en la vendetta política van a decir, México crece el 8%. No, no creció el 8%. Perdió 7%, recuperó 7% y creció 1%. Pero eso en términos de vendetta política para el próximo año, lo que puede implicar es un gran fortalecimiento. Y el gobierno federal puede verse, en lugar de perjudicado, fortalecido. Sin embargo, como hace el presidente de la República, él está jugando en el peralte de la curva, siempre. Siempre es un presidente que va en los extremos. Se puede salir de la curva y desbarrancar todo, pero está haciendo una apuesta por consolidar su poder. Y hasta ahora, contrario a lo que la mayoría de los analistas observan y ven, parece ser que no va tan mal como se piensa en ese aspecto. Muchísimas gracias. Yo me pasa lo que me ha pasado con otras de nuestras excelentes entrevistas anteriores. Voy a tener que después escuchar todo con detenimiento porque el contenido que nos ha vertido hoy Ever es muy rico, ¿no? Es un contenido riquísimo, hay muchas manifestaciones ahí, mucha sabiduría del doctor Betanzos ahí que hay que elaborarla despacio. Preguntas que quieran formularle, adelante, que quieran formularle al doctor Ever Betanzos Torres, antes que se les vaya. Adelante. Tomen la palabra y hablen. No todos juntos así, porque... sí, adelante, Gideoni. Professor, Buenas tardes. prazer enorme estar lhe ouvindo. Sou admiradora da nação indígena. Moro numa cidade do Brasil onde estou cercada de aldeias indígenas, Guajajaras e Cricatis. Trabalho com eles no dia a dia e queria lhe perguntar o seguinte: eles fecharam, cerraram as entradas para que os brancos, entre comillas, não entrassem nas aldeias e assim se evitasse a contaminação. Por sua fala, o senhor acredita que, embora demore a chegar o vírus nas aldeias, ela chegará e com índice alto, embora eles estejam com as entradas cerradas? Yo estoy convencido que desafortunadamente por las características de dispersión de esta enfermedad va a terminar llegando. Mi esperanza, esa es una esperanza personal mía que tengo en el corazón, es que esta vacuna que se está desarrollando pueda estar lista antes de que inevitablemente llegue a las comunidades indígenas, porque ahí vamos a tener un escenario de descontrol total, porque en esas comunidades, por lo menos en el caso mexicano, la situación de abandono es tal que ni siquiera somos capaces de poder medir de qué se están muriendo las personas, porque no hay actas de defunción, porque no hay médicos, porque no podemos saber con exactitud qué es lo que está pasando en esas comunidades. Pero estimamos que va a llegar, máxime que la cantidad de personas infectadas que nosotros podemos pensar que hay hasta este momento como porcentaje de la población mexicana es absolutamente mínimo. México, de 130 millones, bueno, casi 140 millones de habitantes, solamente ha practicado 280,000 pruebas, lo cual quiere decir que si nada más hemos aplicado 280,000 pruebas, no sabemos con certeza cuántas personas efectivamente se han enfermado. Con esas 280,000 pruebas, lo que se ha hecho es un algoritmo que lleva como 20 años usándose, que se llama Sistema Centinela, que ese sistema con el 8% de la muestra general, a partir de una muestra base de este número de reactivos de pruebas de COVID, determina la cantidad de población enferma y la cantidad de casos, pero no es representativa. Con esto lo que quiero decir es que desafortunadamente la pandemia puede ser terriblemente más inmensa de lo que nosotros podemos imaginar y como autoridad se puede medir.
y quizá la llegada a las poblaciones indígenas no se va a poder observar con velocidad. Lo quiero poner en un ejemplo práctico y real. La semana pasada, uno de los estados con menor índice de COVID era el estado de Tlaxcala, un estado chiquitito, famoso por los aztecas que ayudaron a los españoles a conquistar México, Tenochtitlan. Hoy, esta semana, uno de los estados con más COVID es Tlaxcala, en una semana. Y no es que se haya contagiado en una semana, sino que se contagió hace 2 o 3 semanas o hace un mes, pero hasta ahorita se está viendo el brote. Y eso va a pasar en las comunidades indígenas, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos una pregunta de Vanessa. Adelante, Vanessa, ponga micrófono y adelante. Microfone, Vanessa. Sim, ativei, ok? Ok. Boa tarde, professor Omar. Eu também moro numa região que possui aldeias próximas. Eu moro no Pará, na verdade, no interior do Pará, próximo à região amazônica, e nós temos aldeias aqui próximas. Inclusive, aqui próximo, a 70 quilômetros, nós temos aldeias Assurini. E lá já chegou o vírus do coronavírus, na verdade, já morreu o cacique da aldeia, a sua esposa, companheiro e outros 7 índios. Ou seja, já houve vítima de 9 da tribo. E está sendo muito complicado conseguir fazer o controle de isolamento lá entre eles por conta da aldeia, porque eles não vivem todos juntos. As casas são coletivas. Então, que medidas o senhor acha que deveriam ser tomadas para tentar prevenir? Porque, como o senhor falou, a cultura é diferente. As máscaras, eles não sabem usar, ou agora estão tendo que aprender a usar, depois de já ter 9 vítimas. E então eles são mais frágeis em termos de imunidade, inclusive, porque eles não têm esse contato com o vírus, com outros tipos de vírus, então a imunidade deles é mais baixa do que as nossas. Então tem sido aqui muito complicado, e a nossa região está com o índice de ocupação de leitos hospitalares cerca de 80%. Então, estamos numa situação muito difícil e para eles também, para os índios, mais ainda. Que medidas o senhor acha que seria convenientes serem tomadas aos indígenas nesse momento? Yo creo que en el caso de ellos, la manera más apropiada de poderlos ayudar es comunicación. Y cuando me refiero a comunicación es precisamente lo que no ocurre. En México tenemos 29 lenguas indígenas principales. Yo hasta este momento no he visto ningún anuncio en las radios comunitarias, en ningún medio que esté en sus lenguas. El mayor índice de analfabetismo en este país se vive en las comunidades indígenas y se vive en las jefas del hogar, en las mujeres que viven en mayor circunstancia de analfabetismo nacional. Ni siquiera entienden o han escuchado de todas las medidas que existen respecto de esta circunstancia. Lavarse las manos, ¿cuál? Pues si se lavan en el arroyo que está a 1 hora o a 30 minutos del asentamiento poblacional, no pueden lavarse las manos de manera constante. Jabón, no usan jabón. Hay que dotarlos de una serie de insumos que no forman parte de su hábito cotidiano, y para poderlos habituar, pues tiene que haber campañas de información que no se están desarrollando con su celeridad, porque ahí se razona de manera utilitarista. Dicen, hay muchas poblaciones que representan 2.300 habitantes, 700 habitantes y demás, van a desarrollar una campaña para ellos nada más. Piensan siempre en cómo salvar a la mayor cantidad de personas. Pero creo que la medida más apropiada es información, porque en la manera en que tengan información, ellos podrán asimilar, de acuerdo a sus usos y costumbres, lo que están viviendo en este momento. Y quiero citar un ejemplo. Hace algunos meses leía una nota sobre las 10 pandemias más graves que recuerda la historia que han afectado el mundo. Y una de esas era la famosa cocoliche. Cocoliche, para los mexicanos,
es la viruela. Se estima que en 300 años la población indígena de este país se redujo hasta en un 90% en sus estimaciones más altas, entre el 60 y el 90% en 300 años, por enfermedades. Y básicamente fueron dos, la viruela y el cólera. Y eso, ¿qué implicaba? Que no sabían cómo defenderse. En este país, lo que vivimos ahora nuevamente es que los más afectados, si no tienen información, sí van a ser los pueblos indígenas. Y en este país, una de las situaciones que se ha exigido es aplicar una medida complementaria que se llama muestreo. No se están haciendo muestras en las comunidades indígenas. En México ahorita no hay una campaña de muestreo en los pueblos indígenas. El argumento es, no vamos a llevarles la enfermedad, pero lo cierto es que ¿cómo podemos medir si ya ha habido casos positivos o no ha habido casos positivos? Y nuestra realidad, como alguien que lo decía, citando el ejemplo de los Estados Unidos, que en Estados Unidos la población más afectada de todos los grupos minoritarios es el de los navajos. Sí, que bueno, pero es que ellos tienen una realidad distinta de la que tienen los mexicanos. México presume que el 60% de la población tiene acceso a Internet. Sí, pero de ese 60% de la población que tiene acceso al Internet, solo el 12% son indígenas. Entonces tampoco pueden informarse a través de esos medios. Lo que hace falta, y es lo único que está en nuestras manos, es información. Muchísimas gracias, querido amigo. El tema de los idiomas que destacabas recién es uno de los grandes temas pendientes, una de las grandes asignaturas pendientes que existen en la mayoría de nuestros países. Nosotros no nos hacemos cargo de la cantidad de población que vive en nuestros países, en Brasil, en Colombia, en Argentina, y que no habla la lengua portuguesa o castellana, según el caso. Y que sí se pueden a veces arreglar para una comunicación, para ir y vender algunas cosas en el pueblo, o para ir y comprar algunas cosas en la tienda, pero que realmente al nivel de comprender un mensaje un poquito más sofisticado, como es este que tú decías, de cómo lavarse las manos, cuánto tiempo, cómo usar jabón. A nosotros usar jabón es una cosa completamente normal, desde pequeñitos ya nos dan el jabón y ya nos dicen, bueno, tuvimos que aprender a lavarnos un poco distinto y demás, pero ya desde pequeñitos que nos decían, oye, ve y lávate las manos con jabón, bueno, está bien. El uso de la mascarilla, del barbijo, para nosotros no era algo normal, pero sí, vamos, que lo veíamos cuando alguien estaba enfermo, cuando íbamos a un hospital, cuando veíamos un médico, entonces sí veíamos que se usaba. En las culturas indígenas, en muchas culturas indígenas, en México, por ejemplo, en Brasil también, en Argentina también, en Colombia también, las máscaras, pero aquí estoy hablando máscaras, forman parte esencial de la cultura del grupo, pero con una cantidad de significados. O sea, en determinadas ceremonias, en determinadas ocasiones, para determinados actos culturales, me coloco una máscara sobre mi cara, me tapo la cara, etcétera. A nosotros no tiene ningún significado antropológico colocarnos una mascarilla sobre la cara. Para muchos de estos grupos sí que tiene. De hecho, las máscaras, y aquí en mi escritorio, aquí en mi casa, por ejemplo, tengo una colección de máscaras mexicanas. En cada cultura mexicana las máscaras tienen otra significación, incluso significaciones muy antiguas, muy interesantes, que van desde los famosos caballeros águilas, y máscaras de carnaval tan típicas en México, y cosas y demás. O sea, hay que considerar estos factores. Y aquí vamos una vez más al tema que hemos hablado tantas veces en este y en otros cursos, el tema de que en las facultades de Derecho, y lo hablaba con el grupo mío anterior, en las facultades de Derecho le damos mucha atención a las leyes, a las sentencias, pero de antropología no hablamos. Y luego a la hora de la verdad, cuando hay que aplicar las normas,
resulta que las normas muchas veces fracasan en su aplicación porque no se adecuan al sustrato antropológico del grupo sobre el que las queremos emplear. Creo que estas cosas nos hacen pensar mucho. Ever, gracias. Tendré el placer de estarte viendo, Dios mediante, dentro de poco en los cursos del doctorado. Así que, la verdad, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Toda la suerte, toda la fuerza, todas nuestras oraciones. Muchos cariños a tu señora. Muchas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo de aquí a prontito.